según lo que nos dice Enrique Pichón Rivière sobre la subjetividad y la naturaleza social, es que la naturaleza social influye mucho en la persona, ya que pues desde que nacemos estamos influenciados por una sociedad, por un grupo de personas, por diferentes individuos, los cuales hacen que nuestra subjetividad sea formada a partir de estas personas, de las clases, de los grupos, de otras personas con las que convivimos, de sociedades. Por lo tanto, pues Enrique Pichón Rivière, citándolo acá, dice que el sujeto no es un sujeto relacionado, es un sujeto producido. Esto quiere decir que yo no solo soy lo que soy por tener relaciones con las demás personas, sino que yo soy lo que soy porque desde que nací estoy en una naturaleza social la cual ha influenciado en mí. Yo no decido lo que soy, por así decirlo, sino que más bien las personas que han estado a mi alrededor, la sociedad, han influido en lo que soy, han hecho de mí alguien producido. A eso se refiere Enrique Pichón Rivière con la subjetividad de la naturaleza social. El emisario y el emergente juegan un papel fundamental en la subjetividad, ya que como se había hablado anteriormente, en la naturaleza social siempre hay grupos de personas, individuos, culturas, sociedades, las cuales influyen en la subjetividad de cada persona. Dentro de estas sociedades, culturas, grupos, individuos, siempre hay alguien que es emisario y alguien que es emergente. El emisario es el que transmite su subjetividad a las otras personas y el emergente es el que recibe la subjetividad. El emergente decide si adoptar la subjetividad que el emisario envía o no adoptarla. La subjetividad es también el otro, un otro que percibimos a través de vínculos y el cual marca e influye en nuestra vida. Enrique Pichón entiende la subjetividad como una verdadera selva de vínculos. El vínculo es un intermediario que nos permite incluirnos en el campo simbólico de una sociedad. Los vínculos humanos permiten y hacen efectiva la atadura del ser que nace abierto al mundo, a una sociedad y a una cultura, acorde al tiempo que le corresponda vivir. El vínculo es un lazo afectivo y de acción que nos ata a otro ser y con el cual nos identificamos. Esa identificación no se refiere a tener una autoimagen, sino que en el vínculo identificamos una serie de significaciones afectivas, ideativas y de acción que luego vamos a reproducir al hacer parte de la sociedad. Al identificar estos modelos por medio de vínculos, entonces es el esquema referencial el que nos permite apropiarnos de estos modelos de sensibilidad, modos de pensar, de sentir y hacer en el mundo, y con los cuales vamos a enfrentarnos a los estímulos o experiencias novedosas. Enrique Pichón define el esquema referencial como el conjunto de conocimientos, de actitudes que tenemos ya en nuestra mente y con los cuales nos vamos a relacionar con el mundo y con nosotros mismos. Hablemos un poco más sobre el esquema referencial y el papel que juega la subjetividad. Parte que al ser un animal de pulsiones, puede decirse así, está ligado a todo lo que acontece desde lo introyectivo, desde lo extensivo y desde lo proyectivo. Pero para partir de ahí tenemos que hablar de la teoría ecológica de sistemas, entendiendo que nos desarrollamos en un microsistema, en un exosistema y en un macrosistema, comprendiendo este microsistema como el primer entorno, la familia, donde nos desarrollamos, nos acoplamos y donde asumimos ciertas dinámicas de funcionalidad y referencia, por lo cual empezamos a hacer subjetivaciones de lo que los otros pretenden o de lo que los otros nos indican. También podría decir que en un exosistema, nombrémoslo escuela, espacios cortos de socialización, también pasamos a esa dinámica de imitación y aprendizaje por imitación, en lo cual nuestra subjetivación basado en la referencia es lo que el otro nos incita a hacer, entendiendo que vamos a hacer eso por pertenecer a un determinado grupo, pero también entendiendo que ya en un macrosistema es lo que la sociedad me dice a mí que debo hacer. Entonces la subjetivación y mi referente en relación a la subjetividad va ligado a lo que el sistema me dice que hacer. En este orden de ideas podemos iniciar a plantearnos desde lo introyectivo el cómo soy yo en relación a ese primer microsistema, es decir, cómo soy yo en relación a mi familia.
También tenemos que pensar desde la extensión, es decir, en cómo somos en relación al mundo de los objetos, al mundo objetual, al mundo interactivo y desde la proyección, es decir, el cómo soy yo a partir de la comunicación con los otros, que lo podríamos asociar con el macrosistema, en el qué papel asumo yo, cuál es mi referente en torno a esa subjetividad, porque no podríamos hablar de algo cuando cada cabeza es un mundo. Entonces tendríamos que hablar que la subjetividad va ligada a las diferentes etapas del desarrollo del ser, en relación a un contexto, a una historicidad, a un entorno, a unos escenarios y a un espacio temporal. En su libro Psicología de la vida cotidiana, Pichón nos dice que la sociedad se refiere a numerosas oportunidades a la moderna organización industrial. Para poder entender a la sociedad como una estructura subjetiva, primero la tenemos que ver como una estructura simbólica. La sociedad puede ser entendida como una cultura, la cual es una especie de urdidumbre o un tipo de conexión o un tipo de red de muchas significaciones que la sociedad crea y asigna, estableciendo que es un hombre, que es una mujer, que es el trabajo, que puede ser un dios, entre muchas otras cosas. Para la sociedad no solo se comprende como este conjunto de significaciones. Para Pichón la sociedad son relaciones simbólicas que incluyen relaciones de todo tipo, como pueden ser las relaciones de poder, económicas, tecnológicas. Esto también se puede encontrar en su libro. Toda sociedad necesita constituir una subjetividad y que al mismo tiempo la reproduzca. Básicamente la sociedad es inseparable de la subjetividad. Esta existe como un fenómeno que va a caracterizar la vida del hombre, tanto social como culturalmente, pero nunca se va a fundir en la vida del hombre como una identidad. La socialización, tanto primaria como secundaria, son herramientas que nos sirven para concebir el mundo de cierta manera. A esto lo vamos a llamar esquema referencial, pues tenemos una referencia de cómo otro entiende el mundo, tanto lo tangible como lo intangible. Luego nosotros vamos a reproducir estos esquemas con las personas con las que nos relacionamos. Sin embargo, no es lo mismo lo que vemos, que es la exterioridad, a cómo entendemos lo que vemos, que se le llama interioridad. Entonces, parece igual, existen dos conceptos sobre la lógica clásica y la lógica inconsistente. La lógica clásica es la que es utilizada por la matemática, por ejemplo, que dice 2 más 2 es 4 y esto es absolutamente verdad, absolutamente cierto. Pero también está la lógica inconsistente, en la cual se pueden aceptar proposiciones como verdaderas o como falsas. Un ejemplo de esto sería la famosa frase de Epiménides, que proponía: la proposición que estoy enunciando en este momento es falsa. Entonces, si es falsa, necesariamente tendrá que ser verdadera. Y si es verdadera, necesariamente tendrá que ser falsa. Entonces, es un concepto muy interesante para incluirlo en la subjetividad, pues cada sujeto forma parte total de una sociedad. La sociedad no es la suma total de unas partes, sino que cada persona es un universo, por llamarlo de alguna manera.